Pues muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta que es la sesión de cierre, la conferencia de cierre de esta Semana de la Justicia Restaurativa que organizó la Clínica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Departamento de Derecho del Instituto Autónomo de México. Y pues nada, vamos a cerrar con broche de oro con la maestra Dulce María Calva Sánchez, quien es facilitadora del Centro de Acceso, facilitadora del Centro de Justicia Restaurativa, adscrita al Centro de Justicia para Mujeres en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Te agradecemos mucho, Dulce, porque hoy está haciendo un esfuerzo por estar con nosotras y pues le quiero agradecer mucho eso. La voy a presentar. Ella es licenciada en Psicología por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, maestra en Psicología de la Salud por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, maestrante en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal por el Centro de Estudio de Posgrado y también facilitadora penal certificada y especializada en justicia para adolescentes. También certificada en el estándar de competencias Conocer en la atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, capacitada con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional como formadora de capacitadores en mecanismos alternativos de solución de conflictos, certificada para el trabajo en círculos por Craig Pranis, en el modelo circular narrativo por Sarah Cobb y en el modelo restaurativo víctima ofensor en delitos graves por el Instituto Internacional Crecer con Justicia. Ha sido invitada como capacitadora a las Procuradurías de los Estados de Guerrero, Campeche, Nayarit y Morelos, y para el proceso de certificación para facilitadores en materia penal en las Procuradurías de los Estados de Tamaulipas y Tlaxcala. En el estado de Michoacán participó en la capacitación a mediadores comunitarios de la Policía Municipal en colaboración con IDEYURE. Ha participado como ponente en el tercer Congreso de Paz con perspectiva de género de la Ibero. En el panel de justicia restaurativa en la atención de casos de violencia contra las mujeres y en el sexto Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa Penal de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. También panelista en la Fiscalía de la Ciudad de México en el panel Buenas Prácticas en la Aplicación de la Justicia Restaurativa Penal, el caso Hidalgo, y participó como asesora en la primera edición del concurso estatal de la mediación penal en colaboración con Abarroli. Fue invitada también como juez asesor en la Competencia Nacional de Litigación Oral en California Western School of Law. Fue catedrática del Centro Hidalguense de Estudios Superiores y ha trabajado en el Centro de Justicia Restaurativa Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo desde hace 11 años y actualmente está adscrita al módulo de justicia restaurativa penal del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Entonces, como ven ustedes, pues es una persona sumamente preparada con toda la sapiencia necesaria para dictarnos hoy una conferencia y explicarnos qué es lo que hacen en el Centro de Justicia, del Centro de Justicia Restaurativa adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, cómo es que allá practican la junta restaurativa en los casos de violencia de género. Entonces, pues sin más, Dulce, pues muchas gracias por estar acá y te dejo a cargo. Muchas gracias, Marta. Es para mí un placer participar en esta semana que han dedicado a la justicia restaurativa en esta clínica. Creo que la labor que estás haciendo es enorme porque llegar a diferentes personas con estos temas es muy importante para que conozcan lo que se hace actualmente en el país. Entonces, te agradezco mucho, Marta, la invitación. Saludo a todo el público y pues bueno, voy a empezarles a compartir una presentación para explicarles un poquito del trabajo y de la labor que yo hago al interior del Centro de Justicia para Mujeres. Justamente la parte de la que yo les voy a platicar es, en este caso, cómo trabajamos el modelo de junta restaurativa. Permítanme tantito. Listo. Ya se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, pues en este caso
lo que nosotros hacemos aquí al interior es primero tener la visión de que la Junta Restaurativa es un paradigma para nosotros, y en este caso el mentor en todo esto de justicia restaurativa, de todo este movimiento, y un autor del que a mí me gusta mucho hablar es Howard Serr. Él dice que justamente requiere que cambiemos no solamente los lentes, ¿no? Tenemos que mirar el delito desde otra manera, preguntarnos qué podemos hacer aquí en esta parte. Entonces, justamente por eso es un paradigma, la justicia restaurativa. Entonces, si lo vemos como un paradigma, el trabajo que nosotros hacemos va enfocado siempre a tener en cuenta estos tres pilares de la Junta Restaurativa, que son atender a los daños y necesidades de las víctimas, centrarnos en esos daños y necesidades de las víctimas. Esos daños y necesidades van a conllevar obligaciones. ¿Obligaciones de quién? Pues obviamente de la otra parte, que es la parte ofensora. Y va a requerir también una participación activa para que se trabaje en este proceso. Es trabajar con estos pilares parte de lo más importante, siguiendo el modelo de cómo lo trabajamos, es incidir en estos tres pilares, no dejarlos de lado, pero también tener siempre establecido que hay una diferencia muy marcada. O sea, ¿por qué voy a marcar esta diferencia? Porque probablemente se confundan. Estaba viendo algunas pláticas que hubo previas a la mía, la maestra Violeta Maltos decía también, ¿no? Cómo confundimos la mediación y el enfoque restaurativo con lo que se puede hacer en junta restaurativa, y no tiene nada que ver. ¿Se puede hacer una mediación con enfoque restaurativo? Sí, pero no es lo que nosotros hacemos al interior del Centro de Justicia para Mujeres. En la mediación, como ustedes saben, existe una co-construcción del conflicto. Luego, entonces, si existe una co-construcción del conflicto, no se puede llevar en casos de violencia familiar, que específicamente son los casos con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque no están en igualdad las partes. Hay una co-construcción del conflicto. Y, perdón, en los procesos de junta restaurativa está bien determinado quién es la víctima y quién es el ofensor, ¿vale? Hay un equilibrio de poder en la mediación. Luego, entonces, ese equilibrio no se puede dar en la junta restaurativa, porque ya hay un desequilibrio de poder. Justamente por eso estamos trabajando ahí. Los intervinientes en la mediación van a participar activamente en la solución del conflicto y en la junta restaurativa, ¿no? Nos vamos a centrar, como decíamos en los pilares, en el daño causado a la víctima y qué acciones se van a realizar para reparar ese daño de manera integral. Así como lo dicta la Ley General de Víctimas, así tenemos que incidir en esos puntos, en esos 5 puntos que dicta la Ley General de Víctimas, porque también los tenemos que tener siempre presentes, ¿no? El enfoque de género lo debemos de tener siempre presente. Además, hay una prohibición también en la Ley General de Víctima para llevar a cabo mediación. No se puede llevar mediación. Las sesiones en la mediación, las sesiones preliminares son opcionales, ¿no? En la junta restaurativa tenemos que trabajar con sesiones preliminares, preparatorias, y trabajar con la responsabilidad que va a tener el ofensor en este proceso. Y que ese trabajo va a conllevar, como decíamos en los pilares, obligaciones. Ajá. Por lo tanto, en el proceso de junta no hay un número específico de sesiones preparatorias. O sea, no podemos decir ya en 3 sesiones se lleva a cabo el proceso. No es al vapor, es un proceso que lleva tiempo. Y ese tiempo va a depender de cada una de las víctimas, porque las víctimas son diferentes. Y es un proceso que permite que trabajemos acorde a las necesidades de la víctima y que lo llevemos en esa vía, ¿ok? Mientras que en la mediación, a veces en una sesión, a veces en 2 sesiones, se soluciona el conflicto, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Como ustedes pueden ver, son cosas totalmente diferentes, y lo que trabajamos específicamente es la junta restaurativa. Eso es
inminente, no quiero que lo pierdan de vista, ¿sale? Luego entonces, ¿cómo hacemos el trabajo? ¿No? Porque a lo mejor ya ustedes tienen una noción de lo que es la junta restaurativa, ya ustedes tienen una noción de que es diferente que la mediación. Entonces ahora vamos a revisar cómo vamos trabajando ese proceso nosotros, ¿no? Primero, es importante que yo les diga que no todos los asuntos que están al interior del Centro de Justicia para Mujeres pasan a mi área, no todos. Primero se realiza una valoración de riesgo que tiene que ver con la atención inicial que dan en el Centro de Justicia para Mujeres. El trabajo que nosotros hacemos ahí es multi-interdisciplinario, o sea, trabajamos con todas las áreas del centro. ¿Qué áreas están inmersas en nuestro trabajo? Jurídico penal. Trabajamos también con el Ministerio Público, muy de la mano. Trabajamos también con la defensa. Y entonces estos tres actores, tanto defensor, tanto asesor jurídico o asesora jurídica, tanto Ministerio Público, nos van a referir los asuntos una vez que ya se haya valorado el riesgo. ¿Qué valoración del riesgo se hace? La hace, como les comenté, en el modelo de atención inicial que el centro sigue, se les hace una valoración de riesgo de la violencia que existe en ese momento. Luego, entonces, si es alta, media, moderada, nosotros generalmente trabajamos con los asuntos moderados, generalmente. Estos asuntos, obviamente, son primero valorados por el Ministerio Público para revisar que se cumplan las condiciones. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que nos pasen a nuestra área, ¿no? Para que nos hagan esta parte de la derivación. Una de las condiciones muy importantes y que no quiero que perdamos de vista es que el asunto debe de estar o la carpeta debe de estar judicializada. Ajá. No trabajamos con carpetas de investigación que no estén judicializadas. ¿Qué quiere decir? Que ya hayan sido vinculadas estas carpetas. Por lo tanto, el trabajo que nosotros vamos a hacer incide en la forma en la que se puede llegar a elaborar un plan de reparación, esto para solicitar una suspensión condicional del proceso. Entonces, el Ministerio Público aquí juega un papel muy importante, porque él tiene que revisar, uno, que se cumpla la valoración del riesgo, que sea bajo, y que la derivación se haga una vez que esté judicializada su carpeta. Si ya está judicializada la carpeta, y hay en este caso, hay una solicitud manifiesta de la víctima de pasar al área, entonces pueden pasar con nosotros. Se cumplen esos criterios, se van cumpliendo. Una vez que nos hacen la derivación, entonces la víctima va acompañada de su asesora jurídica y en este caso se le explica en qué consiste el proceso de junta restaurativa. Aun cuando nos realicen una derivación, esto no quiere decir y no implica que teniendo la derivación vamos a llevar a cabo el proceso. Tenemos que revisar que las condiciones se cumplan, tenemos que revisar que ella, en este caso, quiera trabajar para que sean escuchadas sus necesidades, para que pueda, en este caso, ella ser participante activa de la manera en la que la pueden reparar el daño. Es un proceso en el que les devolvemos a ellas esta oportunidad, porque anteriormente, como ustedes saben, en las suspensiones condicionales, pues pueden ser propuestas por la defensa, pero no se toman en cuenta las necesidades de la víctima. Simple y sencillamente la defensa hace una propuesta, si el juez lo aprueba, se aprueba la suspensión y queda listo, pero ¿en dónde se miran las necesidades de la víctima? No se atendía a mirar este espacio. Y aquí se le da la oportunidad de que la víctima tenga una participación activa en la forma en la que desea que le sea reparado el daño. Entonces, una vez que hacemos esta sesión preliminar, en donde les explicamos en qué consiste el proceso de junta, cuáles son las implicaciones que esto conlleva, porque obviamente van con su asesor jurídico,
tu asesor jurídico está presente cuando les explicamos esta parte. Si ellas aceptan, entonces también les explicamos que vamos a trabajar con la otra parte, que también es un trabajo arduo. La otra parte es el ofensor, que a lo mejor se mira así como decir, ay, ¿no? ¿Cómo no va a querer el ofensor si ya es para una suspensión? Pero no se trata de que quiera, solamente por el hecho de que este proceso puede tener beneficios para él. Se trata realmente de que él sepa de los 3 pilares y en este caso sepa que sus acciones conllevan obligaciones y esté dispuesto a reparar el daño, pero esa disposición venga de adentro. Ajá. Tenga una disposición de cambio para que este cambio a futuro no sea a lo mejor ya no generar una ofensa para esta víctima, sino a lo mejor también evitar que siga generando ofensas con otras mujeres o con otras personas, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace con el ofensor es todavía un poquito más complejo porque es explicarle a él lo que conlleva. No conlleva meramente el hecho de decir acepto y lo que ella me pida, sino más bien introyectar en él esa responsabilidad y que él sepa que existe una responsabilidad y que él sepa que esa responsabilidad, que esos daños, esas acciones que él cometió, para afectar a la otra persona conllevan obligaciones, ¿no? Entonces, eso es en lo que incidimos demasiado. Cuando trabajamos esta parte, también regularmente, ellos no nos dicen en la primera, a veces no nos dicen en la primera sesión preparatoria que aceptan, ¿no? Porque ellos van con la idea, a veces la defensa les vende la idea de que tú di que sí, lo que te pida la víctima y ya. Pero cuando les explicamos esta parte, les explicamos que el trabajo no es mirar solamente para hacer el documento, es más allá, para generar un cambio en él, un cambio de actitud. Por eso es muy importante hacerles ver a ellos los pilares, sobre todo al ofensor, hacerle, les decía, introyectar en él que sus ofensas conllevan obligaciones, ¿no? Él ofendió a una persona y esas ofensas van a conllevar obligaciones. Entonces, si él está dispuesto a cambiar esta parte y él está dispuesto a trabajar en modificar esta parte, bueno, entonces se empieza a trabajar con ambos. Este proceso regularmente no, ¿cómo les puedo decir? Regularmente no llega a una sesión conjunta, les voy a ser muy honesta. El proceso, la mayoría de las veces, y yo les puedo hablar de los que he llevado, el 90%, los hago meramente de forma individual. Nunca los pongo en una misma mesa, porque también eso es trabajar con un enfoque de género. No los puedo sentar en una misma mesa, trabajo con ellos de manera separada, trabajo en sesiones individuales con la víctima, trabajo en sesiones individuales con el ofensor. Estas sesiones, una vez que ellos aceptan, ya se llaman preliminares, porque los vamos preparando para lo que va a ser ir trabajando en el proceso de junta. Ya les vamos explicando no solamente los pilares, sino vamos trabajando ya en el proceso de qué fue lo que pasó. Es un proceso que ya está, hay una forma específica de trabajar cuando nosotros estamos mirando el proceso de junta. Les vamos explicando en las sesiones preliminares cómo ellos van a ir participando activamente, sobre todo la víctima, devolverle, en este caso, a través de empoderarla un poco, devolverle ese poder para que ella decida de qué manera le gustaría que le repararan el daño. Les decía, justamente en estas sesiones preliminares, también trabajamos e incidimos mucho en que la reparación tiene que ser integral, ¿no? Integral en todo momento, como lo dice la Ley General de Víctimas. Tiene que existir, en este caso, rehabilitación, no repetición, tiene que existir satisfacción, compensación, Y en este caso, digo, algunas veces dirían ustedes, bueno, ¿cómo ella queda satisfecha al 100%, ¿no? Créanme
que cuando ellas van trabajando con nosotros, va existiendo un cambio, ¿qué les puedo decir? Abismal, de cuando iniciamos a cuando terminamos, porque ellas se sienten empoderadas. También es un hecho que algunas ocasiones, cuando están trabajando con nosotros, ellas a la par están trabajando en terapia de psicología, ¿no? Entonces eso ayuda mucho para avanzar en el proceso. Las sesiones preliminares no tienen un número específico, o sea, nos podemos llevar 5 sesiones, nos podemos llevar 10 sesiones, nos podemos llevar 6 sesiones. No hay un número específico. Cuando está listo todo, si se generan las condiciones, entonces ahora sí, avanzamos a la siguiente parte, ¿no? Nos habíamos quedado en las sesiones preparatorias y ya avanzamos de las sesiones preparatorias. Una vez que ya todo esto quedó trabajado, nos vamos a la posibilidad de redactar el documento que se llama plan de reparación y nosotros lo hemos llamado así y propuestas de condiciones por cumplir, ¿no? Ese plan de reparación va a tener, como les decía, la forma en la que la víctima va a querer que le sea reparado el daño, la forma en la que para ella se cubren sus necesidades. Ajá. Ella va a tener una participación activa. ¿Qué acciones necesita ella para sentirse segura? ¿Qué acciones necesita ella para sentirse satisfecha? ¿No? A lo mejor que no se acerquen a su domicilio, a lo mejor necesita que no le vuelva a hablar, a lo mejor necesita que si hay 2 domicilios, que no se acerque a los 2 domicilios. Algunas veces han puesto limitaciones hasta de que si vive, no sé, en un municipio cercano a la ciudad de Pachuca, que no se acerque a ese municipio a determinada distancia, lo han especificado así, la juez lo ha aprobado. Y también una parte que les cuesta mucho trabajar aquí es esta parte de la compensación, ¿no? Decir que puede haber un monto que se establezca para que les sea reparado el daño, esa parte es trabajar arduamente con ellas, porque es explicarles que no es que se ponga un tabulador, ¿no? Sino más bien es un derecho que les corresponde por ley, porque ellas no pidieron vivir este proceso, no pidieron tener gastos que a lo mejor tuvieron en razón de gastos médicos, a lo mejor gastos de traslado, a lo mejor gastos para ir al psicólogo, a lo mejor está yendo a terapia particular y ella necesita que le paguen esas sesiones. Entonces, todo esto se incluye en el plan de reparación. Si hubo gastos, ¿qué gastos se dieron? ¿Cuánto, en este caso, apoyada por su asesora jurídica, en cuánto se está valorando esa reparación del daño, ¿no? Se especifica si hubo gastos de traslado, si hubo gastos médicos, o sea, todo esto se pone en el documento. Una vez que se pone esto, pues también les decía, se incide en las condiciones por cumplir. Estas condiciones por cumplir, pues se les explica a ellas, ¿no? Que aun cuando están ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que están, entre comillas, ahí como delimitados, pues ella puede poner otros, ¿no? Y en su caso, la juez cuando lo apruebe puede agregar otros, que en este caso la juez considere que van a asegurar que ella va a estar bien. Entonces, si la juez considera otra condición, la agrega antes de que apruebe el plan. Entonces, una vez que se construye el documento, obviamente lo revisa el asesor jurídico de la víctima, lo revisa la defensa del ofensor y en este caso se redacta el documento y ese documento se presenta en audiencia con el juez de control. Y si la juez lo aprueba, en este caso pues se genera la suspensión condicional. Una suspensión condicional que es diferente. ¿Por qué? Pues porque es una suspensión en la que se incidió en que la víctima tenga la posibilidad, tenga en este caso el poder de decidir de qué manera se le repare el daño. Entonces ella tiene el poder en estas sesiones, ¿no? Ella estableció la mejor manera en la que le puede ser reparado el daño. Y después de que es aprobado por el juez, pues entonces nosotros damos un seguimiento.
un seguimiento en el que revisamos que, por ejemplo, la reparación del daño se lleve a cabo al 100%. Una vez que se ha dado la reparación del daño al 100%, se establece un documento para informarle al Ministerio Público y en este caso nuestro seguimiento termina, porque la parte de las condiciones obviamente es un seguimiento que da el juez de control a través de la unidad de medidas cautelares. Entonces, así es como trabajamos. Generalmente nosotros, en este caso, somos mujeres porque no hay ningún varón que trabaje al interior del centro. Actualmente somos 4 facilitadoras. Está la licenciada Nancy Romero Domínguez, la licenciada Paola Telles Girón Bautista, la licenciada Red Cortés Hernández y su servidora. Somos 4 facilitadoras que trabajamos y en este caso, algunas veces también trabajamos con asuntos que tienen que ver con incumplimiento de las obligaciones alimentarias, ¿no? Los llevamos esos asuntos algunas veces en sesiones individuales y los que más trabajamos son asuntos de estos, de junta restaurativa, y los trabajamos de esta manera. También me pareció muy importante hacerles ahorita si ustedes tienen dudas y preguntas con todo gusto, me las hará llegar Marta, pero me parece también importante aclarar un punto aquí, ¿no? De qué manera y de qué forma un facilitador, una facilitadora en este caso, puede trabajar un proceso de junta restaurativa al interior del centro, ¿no? O un proceso de junta restaurativa en otra área, ¿no? Primero, obviamente, debe de tener una certificación como facilitador en materia penal. Después, debe de tener una capacitación en procesos restaurativos y práctica en los mismos. No solamente es llevar a cabo el hecho de que voy a un curso, pero no he tenido la oportunidad de practicar previo a llevar a cabo un proceso, ¿no? Entonces es importante tener práctica en los procesos para que cuando estemos en el mismo, esto nos permita llevarlo de una mejor manera. Y en este caso, una capacitación en perspectiva de género y atención especializada en violencia familiar. Este último punto, nosotros por estar dentro del Centro de Justicia para Mujeres, tenemos acceso a la capacitación que da de manera, pues, ¿qué les digo? De manera regular, el Centro de Justicia para Mujeres tiene capacitación continua, entonces nos está capacitando continuamente. Esta certificación que nosotros tenemos en atención a mujeres víctimas de género, nos las dieron en el Centro de Justicia para Mujeres. Ajá. Es una certificación en la que nos evaluaron cómo generamos la atención. Y si la atención la generamos como dicta el manual operativo, entonces nos certificaron. Afortunadamente yo logré esa certificación. No es tan sencilla, pero si se cumplen todos los criterios, pues entonces se puede dar. Les reitero, no es sencillo, es un proceso que conlleva mucha responsabilidad porque estamos hablando de casos de violencia familiar, estamos hablando de casos delicados y en este caso no es sencillo trabajarlos al interior, es una responsabilidad en la que este proceso justamente, en este caso la junta restaurativa, nos permite, este enfoque nos permite trabajar de esta manera con la víctima y con el ofensor. Les decía, no llegamos a sesiones conjuntas. Llegamos siempre o lo trabajamos siempre de manera individual y es posible. Ay, perdón, aquí me faltó una R. Y es posible trabajarlo de esa manera, de manera individual. No es una obligación que tengas que llegar a la sesión conjunta. Sin embargo, sí ha habido casos en donde la misma víctima nos solicita que se haga una sesión conjunta. Les digo, han sido los mínimos, pero sí nos lo han solicitado. Y la satisfacción de las víctimas, créanme que es así, ¿qué les puedo decir? Un 99%. O sea, es increíble el cambio que ellas tienen cuando trabajamos con ellas en el área. Y los ofensores, pues también generan un cambio y generan otra perspectiva. De hecho, se hacen más partícipes
generalmente nunca faltan a sus sesiones, están más involucrados en el proceso y algunas veces le piden al defensor que no entre a las sesiones, ¿no? Nosotros les permitimos que vayan acompañados porque el mismo proceso lo permite. Pueden ir acompañados de una persona que para ellos sea una persona que les genere seguridad. El proceso de junta lo permite. Entonces, ellos pueden ir acompañados, pero regularmente no lo hacen. Dejan que cuando ya estamos trabajando en el proceso, que la defensa se quede afuera y la asesora se queda afuera. Entonces, eso habla de que el compromiso que ellos tienen con el proceso cuando lo trabajamos es elevado. Entonces, esa es la forma en la que trabajamos. Generalmente, siempre tenemos, como les dije, introyectado que se deben de cumplir los pilares básicos, ¿no? Que conlleva un proceso de junta restaurativa, porque también dice Howard Ser, lo mínimo que podemos hacer cuando ha habido una ofensa es que atendamos a los daños y necesidades de las víctimas y que en este caso instemos a los ofensores a cumplir con sus obligaciones. De ahí vienen esos 3 pilares para reparar esos daños e incluyamos a las víctimas, ofensores y comunidades en este proceso. Es por eso que esta frase siempre la enmarco porque a mí me gusta mucho. Howard Ser ha escrito mucho de junta restaurativa, es un defensor, no saben, es una persona tan humana, pero también él incide mucho en atender a las necesidades, incide mucho en que no debemos de dejar de lado escuchar a la víctima y hacer responsables a los ofensores de reparar el daño, incluyendo obviamente a ellos mismos. Y si hubiera inmerso una comunidad con la que ellos quisieran trabajar, pues también algunas veces se puede llevar a cabo, ¿sale? Entonces, pues, eso es lo que yo les quiero compartir hoy. No sé si haya algunas preguntas. Marta. Muchas gracias, Dulce. Sí, hay una pregunta que nos dicen que cómo se pueden certificar como facilitadoras. Pues mira, la certificación penal solamente es en las procuradurías, pero el Poder Judicial algunas veces también realiza certificaciones, pero son en otra materia, obviamente materia familiar, no materia penal. Pero si ustedes quieren una certificación, en este caso como mediador privado, tendría que ser en el Poder Judicial, pero es otra área diferente de trabajo, ¿no? En este caso, la certificación en materia penal solamente se hace al interior de las procuradurías. Es la única que puede certificar en materia penal, pero en materia de mediación privada sí pueden certificarse en el tribunal. Sí, materia penal como que es exclusivamente para la autoridad, ¿no? En materia civil, mercantil y familiar sí se pueden certificar facilitadores privados, pero no para la materia penal. Así es. Pues sí, Así es, Marta. ni modo, necesitarían trabajar allá. Te preguntan también, ¿cuáles son las ventajas para las mujeres de llevar a cabo el proceso de la junta restaurativa? Pues en este caso las ventajas que yo veo son muchas, perdón, porque como les decía, ellas tienen una participación activa en establecer de qué manera ellas van a cubrir sus necesidades. Ya no es yo, defensor, voy a imponer, no sé, no me voy a acercar al domicilio, no le voy a hablar, no, ahora es lo que ella necesita. ¿Qué necesita ella para sentirse segura? ¿Qué necesita ella para sentirse reparada? Entonces, esta participación es activa y le devolvemos ese poder. El poder ya no le va a pertenecer a la defensa, tampoco le va a pertenecer al Ministerio Público, tampoco le va a pertenecer a la juez, le va a pertenecer a la víctima en este proceso, porque esta participación es activa, ella participa activamente de cómo construir esta forma en la que le pueden reparar el daño a través de este documento. Entonces, las ventajas son muchas. Y también que en la forma que lo trabajamos, ellas van avanzando, trabajamos también un poco con empoderamiento y ellas van avanzando en este punto porque se sienten más seguras, ajá, a la hora de decidir.
porque al principio no están tan seguras y conforme vamos avanzando, esta seguridad se da. Sí, yo recuerdo que alguna vez incluso la maestra Margarita Cabrera Román, que es la directora del Centro de Justicia para Mujeres, me decía, es que luego, pues el proceso es largo, es tortuoso, las mujeres se arrepienten, otorgan el perdón y ni siquiera se llevaron un acuerdo, ¿no? Entonces, la manera de que ustedes las tratan, las incentivan, ¿no? Como tú dices, les dan esta capacidad de decisión, bueno, no es que no la tengan, ¿verdad? Pero muchas veces no se sienten en esa capacidad, ya les permite acceder a tener un beneficio, pues que también en lo económico es importante, ¿no? Porque tan solo el hecho de trasladarse al Centro de Justicia para Mujeres, pues ya les requiere hacer un gasto. Entonces, yo creo, digo, trayendo a cuenta lo que me comentaba aquella vez la directora, pues me parece que también es válido mencionarlo. Por aquí un espectador anónimo dice, independientemente de que el objetivo de la justicia restaurativa sea reparar el daño, también en las pláticas anteriores, o sea que es un seguidor, gracias, se ha hablado del sentido de comunidad y en esta plática se ha mencionado más el lado de la víctima y no tanto la restauración del ofensor, que también puede significar para la víctima un elemento restaurador. No sé, Dulce, si puedas comentarle algo a este espectador anónimo. Claro que sí, espectador anónimo, con mucho gusto. Sí mencioné que el trabajo que se hace con el ofensor es todavía un poco más complejo, porque con él tienes que trabajar esta introyección de que asuma que sus acciones, que las acciones que cometió en agravio de la otra persona conllevan obligaciones. Ajá. Y esas obligaciones se incide en que él, por voluntad propia, se comprometa a hacer un cambio, no solamente para sí y para este asunto, sino un cambio que también restaure a futuro el sentido o el tejido social, ¿no? Porque es generar un cambio también en el ofensor. El hecho, cuando yo me refiero a introyectar, es que para ellos se les trabaje en el sentido de que no es meramente un proceso en el que él pueda tener la posibilidad de solucionar una carpeta, ¿no? Sino es un proceso en el que él tiene la posibilidad de hacerse responsable de sus acciones, ¿no? Y eso es lo más importante. Si no tenemos, eso es bien importante, y esto sí no lo mencioné, espectador anónimo, una disculpa. Si no tenemos en este caso esta parte del ofensor en el reconocimiento de que yo afecté a una persona y de que yo estoy dispuesto a reparar ese daño, no trabajamos el proceso. Es lo más importante para poder trabajar el proceso, que él asuma su responsabilidad y que él quiera hacer un cambio, para en este caso hacerse responsable de sus acciones. Entonces, sí, lo que trabajamos con el ofensor es más complejo porque es más difícil, en este caso, generar en ellos un cambio, porque se asumen en este punto como, ah, ya tengo la solución, ¿no? Pero no es una solución de esta manera, es algo en el que ellos tienen que participar también activamente, pero esta participación activa es para reparar el daño. Esa reparación del daño es por las acciones que él cometió. Y yo me tengo que hacer responsable de esas acciones. Ajá. Tengo que regresar a los pilares. Ajá. Conlleva obligaciones. Y esas obligaciones es hacerme, en este caso, consciente de que yo causé una afectación. Y esa afectación tuvo una consecuencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que yo repare el daño. Entonces, este trabajo que se hace con ellos sí es más complejo, porque es trabajar en este punto y avanzar también en ellos. Pero te reitero, espectador, si no tenemos esta parte en la que existe el reconocimiento que hubo una afectación y que quiero modificarla, no trabajamos el proceso de junta con el ofensor, porque es lo más importante, que existe el reconocimiento y que quiera también él hacerse cargo de esa reparación y hacerse cargo de que las ofensas que él cometió van a conllevar obligaciones. Entonces, no lo hacemos si no tenemos este punto. Entonces, es de esa forma, Marta. Y gracias, espectador. Sí, Dulce, gracias. De hecho, el hecho de que apoyes a una persona a que mejore su comportamiento en sociedad, a que sea menos violento, pues me parece que también le permite
después, ¿no? Ya no nada más con la persona a la que afectó directamente, sino en general, mejorar y ser menos violento, y eso lo ayuda pues a estar y mejor integrado en la comunidad. Aquí hay otra pregunta: ¿la justicia restaurativa es necesariamente antipunitivista? Sí, definitivamente sí. Estamos hablando de otro modelo en el que no se impone, en el que se les da la oportunidad a la víctima de participar. Justamente estamos hablando de que no va a haber imposición, de que ella va a tener el poder de decisión. Entonces no es punitiva, totalmente. Ok, aquí hay otra pregunta que creo que de alguna manera ya la has respondido, pero a lo mejor puedes a poner algún ejemplo o hacer como algún comentario específico que clarifique esto, porque creo que es algo que constantemente les preocupa a las personas, ¿no? Sobre todo a las mujeres. ¿Cómo se asegura en la parte ofensora un verdadero cambio si el proceso restaurativo viene condicionado a la esperanza de obtener alguna ventaja en el proceso? Es que, perdón, justamente el proceso de junta y el trabajo que hacemos nosotros de manera individual, tanto con víctima como ofensor, es trabajar en que el documento sea como un resultado, pero es como de esas partes en donde el documento es lo de menos, porque ya trabajaste un proceso en el que la víctima está empoderada, ya trabajaste un proceso en donde el ofensor reconoce que cometió una afectación y que esa afectación conlleva obligaciones. Y en este caso ya el documento es así de, generalmente ellos nos dicen, ¿no? No que ella me diga lo que necesita. Yo estoy, incluso nos dicen, estoy arrepentido, no sé, no sabía por qué actué así, mis hijos también están afectados en esta situación, o sea, se vienen trabajando otras cosas, ¿no? Pero, ¿por qué el proceso? De hecho, el Ministerio Público siempre nos dice que los asuntos que nosotros llevamos en el módulo, los planes se cumplen al 100% y las víctimas quedan al 100% satisfechas. Y los que proponen la defensa no se cumplen y no los aprueba la juez. Entonces, ¿a qué llevo con esto? Llevo a que cuando tú trabajas de esta manera, cuando tú trabajas con víctima y con ofensor de esta manera en el proceso, el documento es lo de menos. O sea, se tiene que hacer el documento porque a final de cuentas se solicita una suspensión condicional, ¿no? Y es como el resultado, el plan de reparación y propuestas de condiciones por cumplir. Es como el moñito que se le pone, ¿no? Pero muchas de las veces, tanto la víctima como el ofensor dicen, sí, así, el ofensor, no hay ningún inconveniente en lo que se ponga. Y la víctima, yo estoy segura que va a ser de esta manera. Obviamente les decía, lo revisan su defensa y su asesora, pero el documento ya es como el moñito, como es algo que queda como un resultado de todo el trabajo y es un resultado que se va a plasmar en papel. Pero la satisfacción queda plasmada ahí. Y cuando llegan con la juez les hace preguntas a ellos, ¿no? Les hace preguntas de que sí, se trabajó de manera voluntaria con ellos. La juez valida nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, les pregunta si los obligué, si no los obligué, si estuvieron de acuerdo, si participaron activamente, y ellos responden en audiencia esas preguntas. De hecho, tan involucrados están en el proceso que saben cómo está construido el documento, saben qué dice el documento. Y cuando lo trabajan con la defensa, nunca saben lo que dice el documento. Nunca. ¿Sale? Y aquí sí. Entonces, esa satisfacción se da de esta manera. Es como yo les puedo explicar. Es como, como lo último, ¿no? Pero lo vemos reflejado en esa forma, nosotros. Afortunadamente, hasta este momento, todos los planes que hacemos con este proceso son aprobados por la juez. Entonces, no hemos tenido algún plan que sea no aprobado por la juez. Y obviamente, esto conlleva de que las partes
estuvieron informadas de que las partes no fueron obligadas, porque les reitero, todo esto les preguntan en audiencia, cuando se aprueba el plan, les preguntan si nosotros los obligamos, si participaron activamente, si saben cómo se construyó el documento, si saben lo que tiene, y algunas veces ellos hasta le dicen a la juez, ah, sí, las obligaciones están tan, y todo, de tan involucrados y de la participación que ellos tienen activa a la hora de construir el documento, que ya es como el resultado del trabajo que les decía. Dulce, tú comentabas que un requisito inicial es que los ofensores admitan que cometieron una ofensa y que causaron un daño, y ese es el inicio. Pero tú dirías que hay un cambio cualitativo de ese primer reconocimiento al final, cuando ya se termina el proceso, en su conciencia de qué daño se causó y cómo se causó, y cómo es que llegan a eso. Totalmente, Marta. Sí hay un cambio, porque ese cambio se va viendo al inicio. Cuando tú les explicas el proceso, ellos dicen, bueno, es que algunas veces me ha pasado, es que yo no hice esto. Y digo, bueno, pues si usted no reconoce que cometió una afectación, este procedimiento no es apto para usted, ¿no? Entonces, no es apto, no vamos a poder trabajar. Perdón. Ya cuando les vamos explicando y ellos van viendo a qué nos referimos con decir que exista un reconocimiento de las ofensas y que él quiere estar dispuesto a reparar ese daño, entonces vamos viendo el cambio. Pero sí hay un cambio cualitativo del inicio al final, porque al final ellos incluso te dicen, te reiteraba hace rato, quiero ofrecerle una disculpa a ella, yo sé que no se la puedo dar de manera personal, pero quiero hacérsela llegar a través de usted, de todos los daños que he cometido. Ahí tú ves el cambio cualitativo, ¿no? Porque él no solamente tiene la conciencia de que cometió una afectación, de que sus acciones generaron un daño a otra persona, ¿no? Y que esas acciones conllevan obligaciones, sino ya es algo que él quiere hacer, ¿no? Una disculpa, y una disculpa que es diferente, que es planteada de otra manera, ¿no? Quiero que ella sepa que, no sé, la plantean algunas veces, ¿no? No siempre, algunas veces, y ahí tú te das cuenta, ¿no? Hágale llegar esto porque ellos saben que no podemos trabajar en la misma mesa, pero ellos tienen esa necesidad también de decirlo y de expresarlo, porque ya ha habido un cambio también en la forma en la que ellos tienen la percepción de sus afectaciones, tienen la percepción de las consecuencias de estas afectaciones, luego entonces ellos quieren generar un cambio también. Y como les decía hace un rato, que lo que nos comentaba Espectador Anónimo, sí hay una recomposición del tejido social, porque lo que yo siempre les comento es que no es solamente con una persona, es para todas las personas, ¿no? A lo mejor esta persona el día de mañana se casa con otra persona, ¿no? Y entonces si no trabajamos esta parte se va extendiendo. A lo mejor ya no va a violentar a esta persona, pero va a violentar a la otra. Y tiene hijos. Entonces sí vamos trabajando toda esta parte, que él haga consciente que ese cambio tiene que ser no solamente para este asunto, sino para su vida en general, ¿no? Y a la par que obviamente ellos también están en tratamiento psicológico y se les va trabajando de esta manera. Entonces es de esa forma, Marta. Sí, muchas gracias. De hecho, en el Centro de Justicia para Mujeres tratan de trabajar de manera muy integral a través de diferentes departamentos. ¿Nos podrías platicar cómo es el proceso de acercamiento de las víctimas al Centro de Justicia? Ellas llegan y en este caso, para iniciar una carpeta, pasan primero al área de atención inicial. Y en el área de atención inicial hay una guía para dar seguimiento. Desde que ellas llegan, se les da un acompañamiento con un asesor jurídico que los escucha o que las escucha y que les explica, ¿no? Cuál es la línea que ellas van a llevar. Entonces, desde que ellas llegan al centro, hay un acompañamiento por una trabajadora social, por, en este caso, jurídico penal y algunas veces jurídico familiar.
¿no? Entonces dan ese acompañamiento y después de que ellas llegan ya, de que ellas están asesoradas e informadas, acuden al Ministerio Público, que también está ahí, e inician la carpeta, ¿no? Y ya en este caso, estando con Ministerio Público, pues ya el seguimiento que da el Ministerio Público es dar, en este caso, integrar su carpeta, ¿no? Para que una vez integrada la carpeta, pues entonces se pueda vincular, si es que se dan las condiciones. Pero es de esa manera, se sigue una línea. Hay una línea de atención inicial que hay en el centro y hay un acompañamiento para todas las víctimas que llegan al centro. En todo momento están acompañadas, ¿no? Y la atención es especializada, en todo momento. Créanme que todas las personas que trabajan al interior del centro están preparadas en atención y tienen, en este caso, tenemos que tener siempre presente el enfoque. Trabajar y atender a las mujeres con enfoque de género, saber que ellas están pasando por una situación en las que debemos de evitar la revictimización y en las que en todo momento debemos de escucharlas. Entonces, hay una línea de atención y ellas pasan a veces, les reitero, a trabajo social, a veces pasan a psicología y ya esa línea, el seguimiento se va dando a través de la asesoría jurídica. La asesoría jurídica, una vez que las escucha, establece a cuáles áreas van a pasar. También ahí hay un médico, por si ellas necesitan una valoración, y así, toda la atención se da al interior del centro. No es necesario ya que salgan a otra área. Ahí hay médicos, les reitero, psicólogos, trabajadores sociales, están también personas del tribunal, están personas de procuraduría, que estamos, es más, también hay derechos humanos, están varias áreas que estamos insertas en el centro y la atención es completa para las usuarias. Entonces, es de esa manera, ¿no? Muchas gracias, Dulce. ¿Hay procesos que no concluyan exitosamente? Nos pregunta Regina Garduño. Pues fíjate que a la fecha, Regina, no ha habido, generalmente lo que nos pasó, y tengo que ser muy honesta, por ejemplo, ahorita con la pandemia, es que los asuntos que estábamos trabajando, pues se dejaron así porque no podíamos trabajarlos vía Zoom, porque hay algunos aspectos que no se podían trabajar a través de una situación virtual con las víctimas, ¿no? Entonces hubo algunos asuntos ahorita en pandemia que sí se tuvieron que concluir por la misma situación, ¿no? Entonces, pero no fue por una situación en la que la víctima dijera, no quiero concluirlo, ¿no? Sino fue por una situación, ahorita, por ejemplo, de pandemia, ¿no? Que fue cuando tuvimos que, en este caso, comentarles que no podíamos darles el seguimiento y que a lo mejor sí podíamos hacerlo, pero una vez que se generaran las condiciones para regresar a la oficina de manera presencial, ¿no? Y algunos de ellos, como ya tenían las audiencias programadas, porque también se les da preferencia a estos asuntos, pues se concretaban ya en audiencia, como les decía, con la defensa, ¿no? Pero pues ya en esos planes nosotros no tenemos injerencia, ya son planes que se hacen con la defensa. Y al final del día también es la decisión de la víctima, no podemos obligar a la víctima ni podemos incidir en que sea de otra manera. Entonces, con honestidad fue lo que pasó ahorita en pandemia, pero de ahí en más no hemos tenido asuntos en donde la víctima diga no quiero continuar. Hasta el momento, ¿verdad? Ok. Entonces, digamos que todos estos asuntos que ustedes han atendido han terminado en un acuerdo reparatorio o en un acuerdo para suspensión condicional. Ajá, exactamente. No es acuerdo reparatorio, es plan de reparación y propuestas de condiciones por cumplir. Todos han terminado en un plan. Ok. Así es. Bueno, pues esas son todas las preguntas, Dulce. Te queremos agradecer mucho en nombre de la Clínica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, del Departamento de Derecho del ITAM, del Centro de Acceso de Justicia, del Centro de Acceso a la Justicia del Departamento de Derecho del ITAM, pues que nos hayas acompañado, que hayas compartido con nosotras estas experiencias, pues tan enriquecedoras. Muchas personas te dan las gracias en el chat y pues nada, esperamos un día
pronto poder volver a contar con tu presencia. Y a todos los que están escuchándonos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en estas jornadas de una semana completa hablando de temas de justicia restaurativa. Esperamos que nos sigan en las redes sociales de la clínica y para estar pendientes de otras actividades. Y pues la intención es hacer esta Semana de la Justicia Restaurativa cada semestre. Entonces, pues espéranos pronto y pues muchas gracias, Dulce. Te aprecio mucho el esfuerzo. Gracias, Marta. Fue un placer estar con ustedes, a todos los que están aquí con nosotros, y un placer compartir un poquito del trabajo que nosotros hacemos y seguir avanzando en todo esto de los procesos de junta, que ustedes, si tienen dudas, pueden referirse. Les voy a lo mejor es un comercial, pero de Jure escribe mucho, tiene manuales que pueden descargar ustedes en línea, tiene un blog muy importante de si se puede trabajar asuntos en violencia de género, lo pueden descargar, está muy completo ese blog que hizo Violeta Maltos, y hay mucha información si ustedes quieren conocer más de los procesos, de cómo se trabajan actualmente algunas en el país, porque somos pocos que trabajamos los procesos de junta, pero pues para mí fue un placer, un honor estar con ustedes, y muchas gracias por la invitación, Marta, y felicidades por esta clínica y por esta semana. Muchas gracias, Dulce. Por allí te pusieron también que te mejores de la tos. Nuestros mejores Gracias. deseos para ti y para tu familia. Pues muchas Gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.